Bien. Bueno, va a ser una charla. Me gustaría que por ahí tiro alguna preguntita ahí como para que vayan poniendo en el chat y que pueda ser un poquito más dinámico. Voy a hablar de propósito, que es el tema que nos trae hoy acá y que votó la mayoría, así que es un poco como... Tengo un montón de temas para hablar, pero era como saber también qué es lo que más querían ustedes. Em, y después voy a abrir micrófono al final, como para que eso, podamos compartir un poco más, ver qué les resonó de la charla y conocerlas ahí también un poquito más a ustedes. Y si tienen ahí, como dije, en el chat, una velita, la foto de ustedes, vamos a cerrar con un pequeño ejercicio, así como muy cortito, pero como para poder sellar lo que vamos a hablar. Y si no lo tienen, no pasa nada, o lo pueden hacer después, o simplemente escuchar como la teoría, digamos. Así que bueno, siento que me interpela un montón este tema y que hoy, por lo menos en el círculo en el que yo me estoy moviendo, como creo que el propósito, la palabra propósito está como de repente muy de moda. Un segundo que voy a silenciar micrófonos, por lo menos ahora, después si quieren abrirlos pueden levantar la manito ahí, la manito esa de Moti que aparece por ahí, si necesitan eso, compartir algo, hacer alguna pregunta, no hay problema. Em, Eso, como que siento que está como muy de moda, ¿no? Por lo menos en el ambiente en el que yo me estoy moviendo y con esto de vivir del propósito, ¿no? Como tener que descubrir cuál es tu propósito y como que en un punto creo que al fin y al cabo salimos como de una presión social o de una autoexigencia para meternos en otra, ¿no? Y es como que no se termina más eso, debería ser tal cosa. Entonces, cuando vivimos desde ese lugar que es como por ahí muy desde el control, desde el querer encajar en la sociedad, terminamos perdiéndonos a nosotras mismas. Como que como cuando queremos controlar algo, cuando estamos todo el tiempo como en esa búsqueda que es un poco como incansable, inagotable, como que, como que nos contraemos, ¿no? Y nos alejamos al fin y al cabo de ese propósito, de ese Dharma, que ahora voy a hablar un poco de lo que significa. Porque cuando está todo apretado, como cuando nuestro cuerpo está apretado, como que nada fluye, ¿no? Como que ese flujo natural se interrumpe y genera como demasiado agotamiento. Como esto, ¿no? Como tengo que descubrir cuál es mi propósito, ya me agota mentalmente solo pensarlo. Entonces también un poco como vengo a, la intención un poco es de desmitificar, ¿no? Como que que lo valioso requiere sacrificio. Eso, como que el propósito no es un destino rígido, ¿no? No, sino que tiene que ver más con una ley profunda que sostiene la vida y que cuando se la respeta genera armonía y cuando se la ignora genera como fricción, ¿no? Y en esto debería vivir de mi propósito, tengo que descubrir mi propósito, ¿no? Como que no siempre el propósito va a dar dinero, ¿no? Pero sí nos va a suceder que si no vivimos desde el propósito, como que se siente como que sentimos un vacío. Entonces, un poco la idea de hoy y de esta charla es que se vayan de acá, como que puedan aprender, ¿no? Como a distinguir entre el deseo del ego, que busca siempre controlar todo, y el llamado del Dharma, del propósito, que busca la coherencia. También que puedan entender que eso, que el propósito no es un trabajo ideal que se encuentra, sino que tiene que ver más con una forma de ser que se expresa. Y que también se puedan ir con algunas herramientas para poder alinear tres pilares que vamos a ver que tienen que ver con la naturaleza, con la responsabilidad y con la expresión. Entonces, primero me gustaría hablar así como 5 minutitos de quién soy yo, un poquito de mi historia para las que es la primera vez que me escuchan, por ahí me vieron en Instagram, por ahí bueno, se anotaron a la comunidad ahí de WhatsApp hace poquito, entonces contar así resumidamente algunos detalles que tienen que ver.
también con esto del propósito, ¿no? Como que hace unos años atrás, vamos a ponerle, siempre le pongo 5 o 6 años más o menos, como que fue básicamente mi retorno de Saturno y como mi gran crisis o mi última gran crisis, tenía que ver con que primero no tenía ni idea en ese momento bien cuál era el propósito, no era una palabra que estaba en mi vida en ese momento, menos lo que era vivir, vivir con propósito. Pero lo que sí me sentía era como vacía, estaba muy desconectada de mi mundo emocional sobre todo, de mi cuerpo, a pesar de que hacía un montón de cosas a nivel físico, era como, no era consciente de cuándo mi cuerpo, por ejemplo, estaba en contracción y cuándo se sentía en expansión, ¿no? Como eso, siempre cuento que trabajaba muchas horas en la computadora, soy diseñadora gráfica, en un principio lo redisfrutaba hasta que después ese disfrute se fue como perdiendo y, y era una persona que lo quería controlar todo, ahora creo que un poco menos, o estoy en ese trabajo y por lo menos como que traigo conciencia de eso, ¿no? Entonces me generaba como mucho enojo si las cosas no salían como querían, ¿no? Como que eso, como me generaba frustración y como que no sabía manejar las cosas cuando no cuando salían como distintas a lo que tenía planeado, a lo que pensaba, no tenía herramientas por ahí en ese momento para resolverlo. Em, y otra cosa que me sucedía era que no sabía parar, ¿no? Entonces por ahí cuando aparecía esa frustración era como que yo intentaba como forzar las cosas y seguir en esa. Y un ejemplo por ahí me sucede hoy en día que digo, estoy en la compu, ya pasaron varias horas, es como, bueno, ya sé que necesito como conectar con mi cuerpo, con mi respiración, salir a ventilarme, tomar sol o hacer distintas cosas que me devuelvan la energía para volver a enfocarme, ¿no? Entonces, antes no sucedía eso. Mismo me pasaba en relaciones de pareja, que tenía relaciones de pareja como muy frustradas, siempre cuento en las redes como por ahí esto de estar con casi algo y por ahí querer un compromiso, pero de mi parte como que no me cuidaba yo misma, ¿no? No me veía a mí misma. Entonces no podía como tener relaciones como más profundas, como desde el cuidado, entonces me adaptaba un montón respecto por ahí a la actividad física, eso, como hacía un montón de cosas que me encantaban, pero desde un nivel más desde la exigencia, ¿no? A nivel salud se me caía un montón el pelo por esto mismo de por ahí estar estresada y no saber cómo manejar ese estrés, ¿no? Em, entonces, nada, como que vivían en ese automático de no sé para qué estoy acá en esta vida, pero bueno, hay que trabajar y hay que pagar el alquiler y hay que hacer esto hasta que logré conectar profundamente con el yoga, que era algo que yo practicaba, pero por ahí más a nivel físico, hasta que me metí en el profesorado de yoga y eso me conectó mucho con la filosofía, ¿no? Con la filosofía más de Oriente, que hizo que mi caja de creencias sea grande por completo y cambiar como las gafas, ¿no? Como la perspectiva con la que estaba viendo la vida y elegir ponerme otras gafas y decir, ah, ok. Y algo que también clave que me trajo esta filosofía es que cuando yo era chica por ahí iba a un colegio católico y al principio me encantó, tipo como que reseguía la religión y después en la adolescencia fue como, obviamente, no sé si le pasó a muchas, pero me peleé con Dios y de repente era atea y fue como el yoga me volvió a conectar con Dios desde otra mirada, ¿no? Como desde una mirada más espiritual, no desde una religión. Em, y eso siento que cambió un montón, como que al principio por ahí hasta me costaba hablar de Dios y por ahí lo veía más como, ah, ok, entiendo que hay algo más grande, como creo en la energía, decía que está ok, o sea, acá no estoy juzgando ninguna creencia ni nada. Y hoy es como me siento mucho más libre de decir, che, creo en Dios, y no desde una religión, sino desde el saber que hay algo más que me está sosteniendo, que está haciendo que mi corazón lata, que respire. Em, y volver a tener fe, ¿no? Que siento que es fundamental y que tiene que ver mucho con el propósito, ¿no? Em, y también entender a Dios como creador y como una parte de mí. Entonces, si hay una parte, soy un fractal de ese Dios, significa que yo también tengo la capacidad de crear.
de crear mi propia realidad, ¿no? Y de tomar responsabilidad, que a veces eso es como un choque, ¿no? Porque cuando no, en mi caso, cuando me di cuenta de que yo tenía la responsabilidad de todo lo que se manifestaba en mi realidad, es como que en un punto es duro y en otro punto es como, ah, esto es libertad, ¿no? Como puedo elegir. Em, entonces, eso, y a partir de ahí fue como, ok, puedo vivir con propósito, ¿no? Como esto de cuestionarme hacia dónde quiero ir, puedo vivir con devoción, puedo estar al servicio y como que tengo una convicción muy fuerte de que se puede vivir mejor, ¿no? Como esto que nombré por ahí antes, que tenemos por ahí el chip muy programado de que hay que sacrificarse para trabajar, para generar dinero, ¿no? Como que venimos como de toda una conciencia colectiva y de todas esas creencias colectivas que nos llevaron a vivir desde el sacrificio y es como que yo en un punto dije, me harté, no sé cómo lo voy a hacer, pero siento que tiene que haber otra forma que sea mucho más liviana, que sea mucho más disfrutable, ¿no? Que sea a favor de las leyes naturales, ¿no? En armonía con la tierra. Entonces hoy creo que ese es mi deber, ¿no? Como pude a lo largo de todos estos últimos años empezar a vivir con propósito, empezar a disfrutar un poco más la vida, empezar a conectar con mi cuerpo, con mi ciclicidad, que siento que, nada, que fue como un antes y un después, poder como respetar mis ritmos y que hoy necesito compartirlo porque realmente es como pude como encarnar que se puede vivir de otra manera, ¿no? Y de todas maneras es una práctica diaria de conciencia y de autenticidad y que no es lineal, ¿no? Que también tengo mis montañas rusas. Así que bueno, eso es un poquito así como resumido de mi historia y de por qué estoy hablando también de esto y de por qué empecé a salir más en redes sociales que antes me daba como mucha vergüenza y creando una comunidad y empezando a compartir y como les dije el otro día ahí por un audio, como que siento que como mujeres estamos en un momento como muy único que se está como dando vuelta todo y que hoy nos podemos compartir y podemos hablar de un montón de cosas sin juicio, como respetándonos, o por lo menos eso es lo que intento como cultivar y con las personas que hoy elijo rodearme y las actividades que también elijo hacer, como que esté ese respeto, que esté eso de, che, puedo ser yo y sentirme bien siendo yo y no tengo que intentar encajar en ningún lado. Em, Así que bueno, un poco esa, así como resumida historia, o por lo menos una parte. Y ahora ir, eso, si quieren ir comentando en el chat como si resuenan con algo, si sienten que hay algo también de lo que yo comparto que a ustedes también les toca, buenísimo, así como voy ahí conociéndolas un poco. Y yendo directamente a lo que es la teoría, digamos, o lo que significa el propósito, lo que significa el Dharma, lo voy a hablar muy desde el yoga y desde lo que aprendí en los profesorados que tomé. Y voy a traer esta frase que se las pasé también ahí por el WhatsApp. Es como el Bhagavad Gita en una de sus frases dice, el Señor anhela ver a cada ser humano desempeñar a la perfección el papel que le ha sido asignado en la tierra. Entonces, si tomamos como en serio esa enseñanza del Gita, lo que quiere decir básicamente es que el Dharma es una ley profunda que sostiene la vida, ¿sí? Y que cuando se la respeta, como dije anteriormente, como que todo va fluyendo en armonía y cuando la ignoramos, como que generamos fricción. Y siento que el cuerpo nos da señales todo el tiempo, solamente que en el automático nos olvidamos de escucharlo, pero es como es como lo más denso que tenemos y lo que más podemos registrar, porque lo más sutil es como otro level de registro. Entonces, si aprendemos a escuchar realmente nuestro cuerpo y darle bola a esas señales, vamos a darnos cuenta si estamos como en fricción o si estamos en armonía o expandidas, ¿no? Entonces, como dije antes, esta frase no quiere decir que es un papel rígido único, sino que tiene que ver más con la coherencia, ¿no? Como que hay una inteligencia
que organiza el cosmos, que, como dije, hace latir nuestro corazón, hace que coordina millones de procesos que tenemos en el cuerpo, de respirar, de digerir, de pensar, y lo mismo que sucede en la naturaleza, ¿no? Entonces, el Dharma, que es lo que es la ley invisible que mantiene ese orden, tanto en el universo como en nuestra biología, como en nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, si siendo creadoras, digamos, de nuestra realidad, tenemos libre albedrío, ¿sí? El problema a veces con esa libertad que nos da Dios, digamos, es cómo lo usamos, ¿no? Como que el momento de decidir algo que todo el tiempo estamos como, todo el tiempo decidimos a cada instante, es como el punto crítico, ¿no? Como que tenemos la capacidad de decidir conscientemente, pero muchas veces nos pasa que decidimos desde un lugar que no está alineado, ¿no? Como no decidimos no desde nuestro centro, sino como desde esa emoción reactiva, ¿no? Desde el miedo, desde la presión del entorno, desde un deseo egoísta por ahí, ¿no? Que exige como esa satisfacción inmediata. Entonces, la libertad no es un error, pero el error muchas veces es que no la usamos con conciencia. Entonces, cuando nos dejamos arrastrar por ese impulso que tiene que ver con nuestras emociones, ya sean celos, orgullo, necesidad de control, ¿no? Como que estamos ejerciendo ese libre albedrío, pero desde una desconexión. Y esa desconexión lo que hace es como generar frustración, ¿no? Como que frustra el Dharma, básicamente. No porque Dios nos castigue, sino porque estamos como inconscientemente actuando como en contra de esa ley que sostiene la armonía. Entonces, ese dharma, ese propósito, no es un trabajo específico, no es una etiqueta social que nos tenemos que poner, sino que tiene que ver con alinearnos con ese plan mayor, ¿no? Y con esa inteligencia que muchas veces no la podemos comprender, pero que está operando constantemente. Entonces, a veces a mí me surge esta pregunta porque como seres sintientes y deseantes, como que muchas veces nos movemos por nuestros deseos, ¿no? Y como que en la tradición, digamos, del yoga, como que esos deseos eh, a ver, no es que tengamos que anularlos, pero sí como que tenemos que examinarlos, porque el deseo en realidad viene del ego, no viene del alma, ¿no? Como que igual sí hay un deseo del alma, pero como que cuando nos movemos por deseo en general tiene que ver con el ego, ¿no? Y poder diferenciar esa estructura que a veces necesita compararse, que a veces necesita tener razón, que a veces necesita controlar. Y eso lo que genera en verdad es resistencia. Entonces, el ego nunca está satisfecho, el ego como que siempre quiere más y encuentra algo para corregir o encuentra algo para mejorar y eso hace que nos alejemos del presente, ¿no? Entonces, al poder como modificar la realidad de eso, como cuando queremos modificar esa realidad, como que generamos tensión. Y esa tensión genera esa fricción que digo que no va con el flujo de la vida. Em, Díganme si se entiende, si estoy hablando como muy rápido, o si estamos bien, si mucho resuena sobre todo en eso de vivir en el automático hasta que uno se hace consciente. Bien, ok. Sí, y esto de vivir en el automático tiene que ver también con nuestros cinco sentidos, ¿no? Como que esos cinco sentidos que el yoga dice muchas veces que los apaguemos, es porque nos mantienen como sobreestimuladas, ¿no? Como el sistema nervioso está constantemente como excitado por esos cinco sentidos, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por las opiniones, por las imágenes, por las expectativas. Entonces, en ese ruido constante, a veces es muy difícil conectar con esa voz interior, con ese por ahí deseo del alma, ¿no? Con eso que nos está diciendo el cuerpo. Em, y, y es como que ese propósito, ese dharma, es como que habla mucho más bajito, por eso creo que es como muy necesario apagar esos sentidos, ¿no? Como tomarnos ese tiempo de silencio diario, de meditación, de escritura, de algo que
que nos baje ese ruido mental. Em, Como que eso, como que la intuición también es una sensación corporal muchas veces, ¿no? Ya sea esto de expansión o de contracción, entonces necesitamos frenar para poder escucharla. Y como cuando acallamos ese ruido mental, esos deseos que muchas veces son egoístas, cuando bajamos ese volumen, eh, empezamos a percibir como esa guía que es mucho más sutil. Si se entiende súper bien, resuena con lo de escuchar a mi cuerpo. Bien. Sí, es que es un aprendizaje diario, diario y como a pesar de que eso, como que una empieza a conectarse realmente con el cuerpo, como que la vorágine del día a día igual nos desestabiliza muchas veces. Entonces es como ese entrenamiento de vuelvo al centro, vuelvo al centro, vuelvo al centro, ¿no? Em, Gracias, Mai. Me encanta porque, ¿cómo estás? ¿Cómo está Jackie? Em, bien, em, me encanta porque vos decías como, ay, hablo rápido y yo lo que siento es tipo, no, 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 esta chabona está canalizando, canalizando. Vos seguís, porque ahí Dios mismo te está usando de canal y nosotras ya somos varias y nosotras todas, sí, sí, tal cual, sí. O sea que lo mismo que se va como em, constelando con todas las que estamos acá, todas estas conciencias al servicio es lo que vos como oradora, yo creo que vas como, viste, no sé, como que va saliendo a través tuyo. Entonces, qué interesante escucharte y creo que como que este ritmo que va llevando es como, no, porque y esto y aquello, no sé qué. No es que sea la velocidad, sino que a su vez también tiene que ver con todas lo que vamos como trayendo. Así que me encanta todo lo que dijiste, me resuena de muchos de los términos aparecen en la Bhagavad Gita y todo así, el Dharma, está justo, me hiciste acordar, yo digo, ay, me voy a parar para buscarlo, pero no lo tengo acá a mano, porque hay una imagen donde está eh, que hay cuatro caballos que van llevando el alma y los caballos son los sentidos, tipo un caballo tiene un ojo gigante porque es el de la vista y así. Y está como que en el mundo material estamos todos como siendo llevados, como decías vos, por los sentidos que estamos sobreestimuladas y por el ego, ¿no? Y el deseo. Eh, pero bueno, hay como un deseo más, como decías vos, más íntimo que es del alma, que también es deseosa, pero lo que pasa es que en realidad el deseo del alma siempre es la autorrealización. Entonces el yoga nos va como ayudando a poder, a través de las diferentes filosofías del yoga, a encontrar eso que es un deseo más genuino, más profundo de la naturaleza del alma. No es que no tenga deseo, pero sino que se suple no con cosas materiales, sino con un proceso de yógico, digamos. Linda, gracias Jackie. Qué hermoso que traigas esto después. Esa foto, después si la encontrás, yo voy a abrir para que puedan escribir en el chat y la podés compartir. Sería muy bonito. Bien, bueno, vuelvo a ver. Em, Eso, entonces tenemos como esto de los sentidos, ¿no? Como una manera de relacionarnos con el mundo que es como mucho más determinante de lo que hacemos externamente, ¿sí? Como hay dos personas que pueden realizar la misma acción y generar consecuencias internas completamente distintas, ¿no? Como una puede actuar desde la aceptación y desde la confianza, que tiene que ver más con esas cualidades divinas, y otra puede actuar más desde la resistencia y desde el miedo. Entonces, el acto externo puede ser similar, pero la huella interna que genera no, y por lo tanto lo que se manifiesta en la realidad de cada una de las personas va a ser distinta. Em, por eso decimos que podemos ir como a favor de la vida o en contra, ¿no? Y ir en contra no significa cometer por ahí un pecado, como nos dicen, ¿no? Algunas religiones, sino como que esto, como que se tensa el flujo y esa tensión genera lo que en el yoga se llama karma, ¿no? Como que son impresiones que se van como grabando en nuestro cuerpo, en nuestra postura, en nuestra respiración, en nuestra mente, y que siento que cuanto más se repite eso, como va creando un surco como más profundo que después es más difícil de modificar, pero es posible también, ¿no? Como que eso, como que a lo largo de por ahí nuestra infancia, como que fuimos absorbiendo
creencias, patrones, ¿no? Que fueron como muy repetitivos y que por ahí hoy nos hacemos conscientes de eso, pero claro, cuesta mucho como o agrandar esa caja de creencias o cambiar ese patrón porque ese surco es muy profundo. Pero en algún momento, con conciencia y con expandir esa visión, esa percepción, como que se puede, ¿no? Entonces, cada emoción que por ahí en ese momento no supimos procesar o que hoy en día mismo nos pasa, que hay emociones que en el automático no las registramos y pasan como que se van imprimiendo en nuestro patrón. Por eso para mí es tan importante conectar con el cuerpo, porque cuando podemos abrir el cuerpo, cuando podemos conectar con nuestra respiración, que es aliento divino, como que eso nos va como limpiando de ese karma, ¿no? Entonces, ¿qué más? Quiero traerles tres pilares, pero antes de los tres pilares no me quiero olvidar nada. Entonces, como por ahí para esto, porque dije antes, como para poder diferenciar, ¿no? Como que si como que cuando reaccionamos desde el ego, como que intentamos siempre modificar el momento presente, ¿no? Para que se ajuste a nuestro deseo. Como que eso, como que insistimos o controlamos o exigimos explicaciones, ¿no? Entonces nos vamos como cerrando y esa resistencia al fin y al cabo nos va generando más sufrimiento y va haciendo que esa huella que traje, ¿no? Como que se haga más profunda, em, porque estamos como sin querer reforzando ese patrón, ¿no? Ya sea de apego, ya sea de desconfianza, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando elegimos otra cosa, ¿no? Cuando decimos, no sé, a ver, un ejemplo de, no sé, una relación que por ahí no funciona más o un, no sé, una pareja que no sé, que esa relación no va más y que te dejó, ¿no? Como, ¿qué pasa cuando en vez de querer forzar que esa relación siga sucediendo, soltamos, como dice el yoga, que no es muy fácil, pero bueno, ¿no? Como decimos, ok, esto duele, ¿no? Voy a llorar, voy a sentirlo, no voy a negarlo porque me está pasando un montón de cosas, ¿no? No voy a luchar contra lo que ya es, ¿no? Y es como que ahí ocurre un acto que es de aceptación, ¿no? No es de pasividad, sino que me estoy alineando con lo que realmente está sucediendo. Entonces, si confío, por eso para mí es tan importante como como tener fe, ¿no? Porque si confío en esa inteligencia divina que mueve la vida, como que me abro a otros espacios y otras posibilidades, ¿no? O sea, esto no está ocurriendo, pero que se cierra esta puerta significa que se abren un montón de posibilidades y que en ese momento por ahí no las puedo comprender, pero que con el tiempo va decantando, ¿no? Ah, ¿por qué no pasó esto? Ah, ¿por qué esto no? ¿Por qué me echaron del laburo, ¿no? Como que, ah, porque en realidad tenía que dedicarme a otra cosa, ah, porque venía algo mejor, ¿no? Entonces confiar en ese algo mejor que puede venir, ¿no? Em, Eso. Así que como que siento que por ahí una pregunta así importante sería como, ¿qué acción correcta, hablando de este camino correcto del Dharma, ¿no? ¿Qué acción correcta estoy evitando por miedo, por apego, por incomodidad? Y a veces esa acción no significa hacer más, sino simplemente no hacer, simplemente soltar, ¿no? Como, o otras veces por ahí tiene que ver con poner un límite, o otras veces tiene que ver con retirarse dignamente, ¿no? Como el Dharma o este camino no es cómodo siempre. No, no significa que no voy a pasar por la incomodidad. Al contrario, es como que parte de lo que nos enseña el yoga y sobre todo por ahí en que lo vemos en los asanas, o sea, en las posturas para después llevarlo a la vida, tiene que ver con lo incómodo, ¿no? Con, ah, estoy en esta postura y no estoy tan cómoda hasta que en la práctica después esa postura se vuelve cómoda, pero es para poder después en la vida cotidiana poder como manejar esa incomodidad, ¿no? Poder sostenerme en esa incomodidad. Em, Eso. Voy a traer. Em,
tres cosas que tengo anotaditas acá y que porque quiero que se vayan como por ahí con algunas herramientas que tienen que ver con tres pilares del propósito, sí que los nombré hoy, que una es la naturaleza, otra es la responsabilidad y otra es la expresión. Sí, Jackie. Ay, me hiciste acordar que también la Bhagavad Gita menciona que más vale hacer mal el dharma de uno que bien el dharma de otro. Es como, más vale hacerlo mal uno, pero lo que tiene que hacer, no sé, por ejemplo, en mi caso, que soy mamá, bueno, a ver, criar a Meme, tipo, ese es mi dharma, como mi labor en este momento presente, ¿no? Más vale hacer lo que tengo que hacer yo, pero bueno, mal hecho, como me salga en el momento, como decías vos en el ejemplo del asana, bueno, uno lo hace como le sale, pero es como lo que tenés que hacer, que querer hacer el del otro y perfectamente, y porque no es lo que tenés que hacer vos, y a veces también en esto de los sentidos y del ego, viste, uno quiere como ser el otro, y no sos, y no te puedes ni copiar porque no te va a salir, más vale hacer lo tuyo, que cada una sabe, pero bueno, a veces también cuesta reconocerlo, y una vez que lo reconociste, también cuesta ser determinado con eso, porque lo que tiene el yoga también es la determinación, es como el trabajo del Dharma y como de la constancia está en todos los caminos. Y bueno, es la constancia es hacerlo, es como mucha renuncia, tapacia, ¿no? Eso también está en todas las filosofías que voy conociendo, siempre hay algo ahí yo lo conozco como tapacia, como renuncia. Bueno, renuncio a esto, pero porque sé lo que tengo que hacer. Y esa es la inteligencia, que es el buddhi, ¿no? No es la mente, que es manas, que es la que está en movimiento, sino que buddhi es la inteligencia en conexión con la conciencia. Entonces, con esa inteligencia una ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer, porque es el mismo Dios que te habla desde el corazón. Y bueno, y más vale hacerlo de una que, viste, estar ahí siempre, porque es como que decís vos, vas como en contra de la vida y puede ser en detrimento de todo el sistema, ¿no? Del que formamos parte. Gracias, gracias por traer esto. Y es súper importante, creo, hoy en día, sobre todo con este tema de las redes sociales, que creo que todas estamos ahí, em, que, que es está como muy fácil caer en la comparación, en que el otro se va de viaje, en que el otro vive su propósito, el que el otro gana más dinero, ¿no? Como que todo el tiempo estamos como sobreestimuladas por eso y por eso es tan importante para mí como el espacio de conexión con una misma día a día y como dice Jackie, ¿no? Como esa constancia de que a veces no va a ser cómodo sentarse con una, de que a veces uno no va a tener ganas, pero en esa disciplina es donde empezamos a encontrar esas respuestas, ¿no? Como no siempre va a ser cómodo, pero eso, como volver a conectar con la voz y acá es como herramientas hay millones y, y en ese sentido, bueno, yo practico yoga, a veces escribo y medito, pero por ahí para otra persona es como sentarse a contemplar el sol o para otra persona es salir a caminar, ¿no? Como que ahí cada una va con sus herramientas y como trajo Jackie recién, no siempre me va a servir lo que hace el otro, por eso es súper importante como escucharme a mí. Acá vamos en estos tres pilares a profundizar un poco más en eso, ¿no? Como el pilar número uno tiene que ver con la naturaleza y la naturaleza es lo que ya sos, es tu esencia, es aquello que no cambia y que te sale de una forma muy natural, o sea, no tiene que ver con lo que deberías ser, sino tiene que ver con tus cualidades. Y acá voy a poner un ejemplo mío que me es como mucho más fácil y que tengo mucho fuego, ¿sí? Entonces, en este mucho fuego, me acuerdo que hace un tiempo mi suegra y mi compañero la agarró como un toque de llamarme hormiguita atómica, ¿no? Y yo sentía que me recontrajuzgaban, ¿no? Por ser como rápida, por ser como más veloz, por hacer como muchas cosas. Y en un punto era como que yo misma estaba rechazando ese fuego que tenía, yo misma estaba rechazando una cualidad muy natural mía. Entonces, como querer ir en contra de esa cualidad y por ahí hacer las cosas más lento porque iba a ser mejor vista, es como que me estaba perdiendo a mí misma hasta que es como hoy puedo decir, che, soy puro fuego y soy re rápida y hago un montón de cosas y lo veo como una cualidad, ¿no? Como qué puedo ver de positivo y
también qué puedo tener cuidado, ¿no? Como que ese fuego a veces puede hacer que yo me queme o que, no sé, o que reaccione mal o que o eso, o que como que me pase de energía y después me drene, ¿no? Y entonces como aprender a manejar también esa cualidad tiene que ver con, en mi caso, no sé, tomarme momentos de descanso todos los días y como estar como muy pendiente de eso, pero no dejarlo, ¿no? Como entonces, si en tus, por ahí en tu trabajo o en este caso en tus vínculos, como que te exigen ser de una manera que va en contra de tu naturaleza, como que al fin y al cabo va a generar como mucho más agotamiento, como que eso, como que se va a drenar mucha energía. Entonces, una herramienta por ahí para este pilar de naturaleza es como poder tomarte un tiempo y observar qué actividades te expanden y te dan energía y cuáles te contraen y te la quitan, ¿no? Como qué estás haciendo por agradar a los demás, qué estás haciendo por encajar, no porque sinceramente tengas el deseo genuino de hacerlo o te salga natural hacerlo, y qué actividades o qué cosas o qué cualidades tuyas como ya son así, ¿no? Sos así y poder como empezar a integrarlas, aceptarlas en el caso de que te pase que por ahí las estás rechazando por, no sé, por la opinión ajena, ¿no? Que muchas veces pesa un montón, sobre todo si viene de personas que amamos. El pilar número 2 tiene que ver con la responsabilidad y acá vuelvo un poco a lo que trajo Jackie de esto, soy mamá, ¿no? Entonces, la responsabilidad tiene que ver con el compromiso de tu momento vital actual, ¿no? De hoy, de tus elecciones que hiciste, que fuiste haciendo y que te trajeron hasta este presente. Entonces, muchas veces el propósito se siente como pesado porque ignoramos lo que nos toca atender hoy. Por ejemplo, Em, el otro día, que conté creo un poco ahí en en el grupo, internaron a mi compañera, ¿no? Y yo al otro día de que sucedió eso, que todavía estaba como muy removida y súper cansada, como que tenía cosas agendadas para hacer, ¿no? Pero esto, como que mi energía estaba drenada, estaba desregulada. Entonces es como, me puse a hacer algunas cosas y era como, estaba frustrada, era como, no quiero estar haciendo lo que estoy haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo? Hasta que tipo tomé conciencia de eso y dije, no, pará, primero, si yo no me atiendo a mí misma y no me regulo y no respiro, no hago lo que, o descanso, lo que necesite, nada bueno va a salir de todo lo que estoy haciendo, ¿no? O mismo puede ser esto de si registran su ciclo menstrual, no en todos los momentos del mes tenemos la misma cantidad de energía, por ejemplo. Entonces yo hace años atrás, cuando estaba menstruando, me exigía estar al 100 en vez de permitirme descansar. Entonces es como, ¿cómo estoy hoy? ¿Qué necesito hoy? Si mi propósito, ponele, es ayudar a los demás, pero eso, estoy cansada, no sé, como estoy en mi ciclo, estoy en tipo menstruando, o no sé, me siento enferma, o no sé, como que siempre hay como prioridades, ¿no? Entonces poder ver cuál es tu responsabilidad, cuál es tu prioridad para poder alinearte a eso. En el caso de Jackie, que es mamá, bueno, su deber y su prioridad es meme. Entonces, qué tiene que hacer ella para poder también maternar y cuidarse a ella misma también, porque la energía que tenga en el día va a ser la que le pueda dar al otro, ¿no? Entonces, eso, como poder como aceptar cuáles son tus límites actuales, ya sean, no sé, financieros, físicos, emocionales, y actuar con integridad dentro de ellos, ¿no? Como, y alinearte y ver qué es lo primero que tenés que hacer para poder ir a favor de ese flujo. Y la herramienta para este pilar de responsabilidad es eso, es como hacer un check-in de realidad, vamos a ponerle, ¿no? Y lo podemos hacer al inicio del día, lo podemos hacer a la mitad del día, lo podemos hacer al final del día. A mí me gusta particularmente al inicio y después si es necesario volverlo a hacer, ¿no? Pero ¿qué compromiso tengo hoy que requiere, por ejemplo, de mi presencia absoluta antes de buscar algo más, ¿no? Antes de correr detrás de esa zanahoria.
Creo que esa es una pregunta importante y que eso, como a mí particularmente me gusta tomarme, no sé, a veces es una hora, a veces son 2 horas, a veces son 5 minutos, pero un ratito en la mañana de poder como ritualizar el espacio de conexión conmigo misma, de ver cómo me siento hoy, cuál es mi intención del día según mi energía o si según lo que, no sé, lo que sienta. Ponerle una energía, ponerle una intención a ese día y después accionar en consecuencia de eso, ¿no? Em, Bien. Y después, la número 3 es la expresión. Y la expresión tiene que ver con cómo lo llevas al mundo, ¿no? Como vamos, acá sí vamos con acciones concretas, como es como la expresión sería como tu vehículo, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas esa esencia, esa naturaleza que sos y esa responsabilidad que tenés a la práctica, ya sea a través de tu trabajo, a través de tu arte, a través de tu forma de amar, a tus vínculos, a tus hijos, ¿no? Como, por ejemplo, tu naturaleza puede ser, no sé, guiar, tu expresión puede ser dar una clase de yoga o liderar a una comunidad o simplemente ser la persona que pone orden en la familia, ¿no? Entonces, algo que ocurre muchas veces con este propósito es que nos encasillamos, ¿no? Como nos etiquetamos, es como que la alineación, o sea, como que el rol no es soy coach, por ejemplo, ¿no? Soy mentora de sexualidad femenina, como tengo en el Instagram, ¿no? Pero digo, no, mi cualidad es guiar, es inspirar, es encender la llama, no sé. No es ser coach, ¿no? Entonces es como que eso hace que ganemos libertad, porque si mi proyecto de ser coach falla, mi propósito de guiar sigue intacto, o sea, lo puedo llevar a otra forma de expresión. Entonces, como no encasillarnos. Y la herramienta que traigo para esta expresión sería como elegir una acción pequeña, diaria, ¿sí? Como todos los días poder elegir una acción muy chiquita que refleje esa cualidad que tenés, ¿no? Y ahora vamos a ver esto de la cualidad, como que se puedan ir ahí con algunas cualidades, o mismo ahora si quieren escribir, podemos tomarnos ahí un momentito, ¿no? Como que muchas veces lo más fácil es ponerle el foco a lo negativo, pero las invito a ponerle el foco a lo positivo y poder ver cuáles son sus cualidades, cuáles son sus fortalezas, ¿no? Que, que eso, aunque sea una, dos o tres, que escriban ahí, que les sale de manera muy simple, ya sea, no sé, ahora traje la palabra guiar, pero puede ser ordenar, no se puede, a ver, no sé, puede ser cuidar, puede ser crear, como que estamos llenos de cualidades divinas todas, algunas nos salen como mucho más natural que otras, entonces como poder tomar conciencia de esas para que después en su día a día puedan ponerse una acción concreta que, que tenga que ver con esa cualidad. Y mientras escriben eso, traigo ahí como una metáfora o una cosa así como para a veces me gusta como traer estos ejemplos para que se entienda mejor, ¿no? Como que imaginen que su naturaleza es el agua, ¿no? Que el agua es tu esencia y la responsabilidad es el cauce de ese río, ¿no? Como tus límites, tu realidad. Y la expresión sería como la fuerza con la que corre el agua, ¿no? Como si el cauce está bloqueado, ya sea por control, o si el agua, por ejemplo, intenta hacer fuego, va a generar fricción. Entonces, el propósito sería que el agua corra libre por el camino que ya tiene dado hoy. Y la última pregunta que les traigo para que se anoten ahí o si quieren escribir en el chat, estaría bueno, y tiene que ver con esto de la cualidad, como que compartan ahí sus cualidades, ¿no? Como qué parte de vos ya se está expresando hoy, aunque no lo llames propósito. Esto, cuidar, ordenar, crear, guiar, como quieren escribir ahí en el chat, aunque sea una palabrita que sientan que eso, que ya es parte de ustedes, natural.
aportar, ¿qué más? Acompañar, hermoso. Soy doula y siento que es parte de mi propósito. Bueno, tiene que ver con cuidar, con acompañar, con guiar, con sostener, muy bonito. Ver lo que nadie ve. Wow. ¿Qué más? Espero unas respuestitas más. Escuchar, empatizar, ok. Organizar. Bien. Bueno. Bueno, vamos a ir cerrando y vamos a hacer ese ejercicio pequeño que ahí voy a proponer, pero quiero que se queden con que el propósito no es algo que se busca afuera, sino que como bien fuimos viendo, es como una cualidad, ¿no? ¿Cómo le pones eso como cómo haces las cosas, ¿no? Como va más por un ejemplo, puede ser cómo lavas los platos, ¿no? O sea, hoy te toca lavar los platos y lo podés hacer desde la presencia o lo podés hacer desde la queja, ¿no? Como la presencia sería dharma, la queja sería fricción, ¿no? Entonces, cuando entrenás esa presencia por ahí en las pequeñas cosas como lavar los platos, como que la vida te va abriendo puertas, ¿no? Y como que esa misma cualidad se pueda expresar en cosas más grandes. Entonces creo que súper importante como el cómo me relaciono, cómo, y esto, ¿no? Y estar atentas también a esos pensamientos, cómo hago las cosas, desde dónde las estoy haciendo. Em, entonces, todo esto que se me ocurre que de todo cuando lavo platos. Ok. Em, bueno, a veces lavar los platos también puede ser una forma de meditación activa, ¿no? Por eso cuando uno está presente en los actos cotidianos, eh, eso como podamos ser conscientes, ¿no? Como de eso se trata, de poder estar presente en el acto que estamos haciendo. Entonces, con todo lo que venimos, lo que estuvimos hablando, lo que estuve hablando, bueno, y ahí ya aquí un poco, como que vamos a hacer un ejercicio muy pequeño. Las que tengan ahí la foto, buenísimo. Si no la tienen, no se preocupen. Em, la idea es conectar, ¿no? con esa niña. Em, siento como que la niña representa nuestra naturaleza más pura, ¿no? Como que es nuestra esencia, ¿no? Como que antes, cuando éramos chiquititas, no teníamos el chip del esfuerzo, el chip del control, el chip del tengo que hacer tal cosa, ¿no? Como que de grandes nos vamos poniendo esas capas, ¿no? De exigencia, de construyendo un personaje. Entonces, a mí me gusta mucho volver a esa niña para preguntarle, de alguna manera, ¿no? Como cuál era cómo se expresaba ella, ¿no? Porque ella no se preguntaba cuál era su propósito, básicamente solamente era, ¿no? Entonces, si tienen a su fotito ahí, básicamente las voy a invitar a mirarla o a cerrar los ojos y conectar un momento con esa niña, em, como para sellar todo lo que hablamos hasta ahora y que piensen, ya sea mirando la foto o con los ojos cerrados, tres valores que hacían brillar a esa niña. Tres cualidades, tres valores que para ella eran importantes y les puedo traer muchos valores, muchas palabras como para darles algunas ideas, pero lo importante es que si vienen tres palabras sin pasarlas por la mente y las sienten más desde el corazón, como pueden escribirlas. Em, y si no, les voy a tirar algunas, como puede ser, no sé, autenticidad, humildad, fe, disciplina, crecimiento, honestidad, no sé, hay tantas, vitalidad, expresión,
¿Qué más? Paz, valentía, em, creatividad, fuerza, alegría, diversión, espontaneidad, como que puedan conectar con tres valores que hacían brillar a esa niña y los pueden escribir. Y una vez que los tengan, si no los tienen ya, por ahí pueden tomarse unos minutitos más después de terminar este encuentro, no hay apuro. Las voy a invitar a prender esa velita, lo pueden hacer ahora o lo pueden hacer después, como tomarse ese momento por ahí más íntimo. Y si tienen un altar, la invitación es a que pongan la fotito, prendan la vela y escriban esos tres valores y los dejen en su altar. Y si no tienen un altar, entonces las invito a conectar por primera vez con un altar y que esa foto, esa velita y esos tres valores sean como los primeros objetos que ponen en ese altar, ¿no? ¿Y por qué el altar? Como que yo siento que no es una decoración de la casa, sino que es un espacio físico donde la intención, donde eso que quiero ser, como que se encuentra, ¿no? Y es como ese recordatorio cotidiano, como a mí me parece muy hermoso como levantarme e ir al altar a poner esa intención del día, a ver cómo me siento hoy, ¿no? Y por ahí prender un saumerio, por ahí prender una vela, por ahí me saco una carta del oráculo, ¿no? Como lo que sienta en ese momento. Entonces, como que estos tres valores, la idea es que sean como sus no negociables, ¿no? Como si, por ejemplo, uno de sus valores es la libertad, pero están en un vínculos o están en trabajos donde se sienten como atrapadas, bueno, ahí va a haber fricción, ¿no? Ahí no estoy siendo coherente. Entonces, como estos valores siento que pueden ser como una brújula, ¿no? A la hora de tomar decisiones, a la hora de, sí, a la hora de elegir, como esto que voy a elegir, tipo, encarna estos tres valores, encarna estas tres cualidades o me está alejando de eso. Em, entonces tenemos como la esencia, la naturaleza representada por la niña, los valores que son como, que sean como nuestros innegociables y ese lugar a donde ir a intencionar mi día eh, a través de los objetos que a cada una las represente y que puedan, eso, que puedan como arrancar o encarar su día a día siempre desde la intención y desde el propósito, ¿no? Bien. Bueno, ahora sí voy a desanclarme para verlas a todas. Igual creo que muchas tienen la camarita apagada. Tienen que ser cosas positivas. Sí, como que siento que sí, o sea, son tres cualidades, tres valores. No sé, por ejemplo, esta cartulina yo la hice el año pasado, que puse la fotito de mi niña, los tres valores, por eso me acordé de eso hoy a la mañana cuando estaba escribiendo y dije, ay, voy a proponer este ejercicio. Em, y, y sí que sean positivos porque son cosas que vos vas a querer encarnar, ¿no? Que tienen que ver con, con la divinidad para mí, ¿no? Como porque la fragilidad, pero depende también cómo uno lo mire, ¿no? Como esto de que digo, yo tengo mucho fuego, por ahí por ahí para alguna visión, para algunas gafas es feo y para otras gafas es agradable, ¿no? Em, Así que depende, por ahí no sé, Lu, podés levantar micrófono, pero no sé cómo ves la fragilidad, por ahí puede ser vulnerabilidad, ¿no? Como algo más así, más positivo, como poder mostrar esa vulnerabilidad tuya, no sé si te referís a eso, pero sí, yo como que lo que vos pienses que es positivo para vos y Sí, que, porque, hola, hola, Mari, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Hola, Paz. Lo que pasa es que yo me miro y veo esa como inconsciencia y como fragilidad, ¿viste? Como cuando uno es como una hoja en blanco en la vida, como
Ok. eh, algo Inocente así como, sería. claro, como desde la pureza más, Ok. más pura. Entonces, bueno, yo la veo como adulta, veo una fragilidad, o sea, hay un juicio tal vez en mi concepto de fragilidad, pero tiene que ver con eso, digamos, con lo que dije recién. Bien, por ahí la palabra es pureza, como, Claro, como ese valor claro, que querés encarnar, o por ahí sacarle el juicio a la fragilidad, pero sí, como que algo que vos sientas que querés encarnar en ese día a día, que lo que hagas sea, por ejemplo, desde un lado puro, ¿no? claro, está Eso. bien, gracias. No, por favor. Bien. Bueno, voy a ir cerrando este encuentro y voy a, obviamente, que abrir micrófono para las que tengan ganas de compartirse, de agradecer, de lo que sea, de lo que tengan ganas, para escucharlas, pero cierro ahí con un, no sé, no publicidad, no sé cómo se llama, pero sí, obviamente, como invitarlas a algo más, que es que las que sientan ir más profundo, las que tengan, no sé, como ganas de pasar por un proceso de transformación, sí voy a abrir agenda esta semana y la semana que viene, que estoy un poquito más libre, por si alguna tiene ganas de tener una charla uno a uno conmigo de manera gratis. Y la idea de esa conversación va a ser como poder ver cuál es tu situación actual, ver cuáles son tus desafíos y ver realmente que si te puedo ayudar y si querés que te acompañe en un camino más profundo, invitarte a mi mentoría, que eso, que es una mentoría, no quiero explayarme en eso, pero que es una mentoría de 10 semanas, es un caminito de transformación donde ayudo a mujeres a convertirse como y a encarnar como esa mujer abundante, ¿no? Y relajada en las áreas más importantes de la vida, que para mí son el propósito, las relaciones, el dinero y obviamente la relación con nuestro cuerpo. Entonces, si alguna lo siente, sin compromiso voy a dejar el enlace y después lo voy a pasar también por el grupo de WhatsApp y podemos tener esa llamada gratuita uno a uno.